Cuentos del Balcón, segunda edición. Prólogo. Al abrir la puerta de la creatividad, las letras y la imaginación en niños, niñas y adolescentes turbaqueros hacen adentrarnos con ellos en un mundo donde el asombro se niega a dejar nuestra mente. Moanes, ninfas y brujas, aguas frescas de los manantiales Cucumán, Mameyal y Matute, forasteros, flechas, valientes indígenas yurbacos, ginger y volcanes de lodo son la inspiración para que con cortos cuentos estos prometedores escritores cautiven el corazón de quien los lea, quedando en un estado de encantamiento por nuestro hermoso turbaco. La recopilación de estas hermosas creaciones que nos cuentan un turbaco desde una perspectiva infantil y adolescente son el resultado del acompañamiento y la motivación de un equipo que en el marco del proyecto Turbaco Lee y escribe su historia, el cual es apoyado por el Ministerio de Cultura, tiene la convicción de que con la cultura se construye un mejor país. El vendedor de dulces tradicionales. En la plaza principal de Turbaco, en medio de columnas que parecen tener menos años que él, permanece el centinela de un legado que no ha escogido proteger, dominando sus rústicos frascos de cristal con un manjar en su interior que no tiene igual, bocados hechos a manos, que endulzan la tarde de grandes y pequeños, de quienes prefieren la mano de un viejo sabio que dedicó su vida a la fuerza e historia que hay en el sabor dulce de la afabilidad. Así pasó. Yesenia tenía una enfermedad mental. Un día dio a luz a un bebé que entregó a la partera. Otilia lo acogió, aunque su esposo no estaba de acuerdo. Lo registró con sus apellidos. Bienvenido creció con el amor de Otilia, pero sus hermanos y padrastro lo trataban mal. Vivían en calle San Pablo, un barrio humilde de Turbaco. Cuando Otilia falleció, la enfermedad mental de Bienvenido despertó más grave que la de su madre biológica. Sintiéndose desprotegido, no asistió más al colegio, vagó por todo el pueblo, trató de sobrevivir buscando objetos reciclables para venderlos. Aunque sabía que su padrastro le había dejado una pensión, nunca la ha ido a reclamar porque dice que ese hombre lo trató muy mal y un día que le pegó le partió el brazo y nunca lo llevó al hospital. Ahora se recorre el pueblo haciendo pequeños trabajos como botar basura a cambio de agua y comida y un poco de dinero. La resistencia de los yurbacos. Partió en un grupo expedicionario enviado por el rey de España con el fin de conquistar las Américas. Al principio tuvimos turbulencia, pero pudimos llegar con la mitad del equipo. Sometimos las costas y nos instalamos allí. Mis señores Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda discutían continuar tierra adentro. Al fin decididos a emprender tal campaña, entramos al bosque tropical y encontramos a la tribu Yurbaco, liderada por un aborigen alto, fornido y guerrero. Fuimos atacados por estos. Él era poderoso e implacable. Esto hizo diezmar nuestro equipo, incluyendo a mi señor de la Cosa, quedando mi señor Ojeda y yo. Mi señor Ojeda sacó un mosquete y me dijo: toma el caballo y cabalga hasta la costa. Pero al mirar atrás estaba persiguiéndome el cacique Yurbaco. Escuchó un disparo que hizo que los pájaros volaran asustados. Vi morir al aborigen. Su sangre se esparcía por la tierra, tiñéndola de rojo, generando un temblor que hizo brotar manantiales y volcanes de lodo. La luz en el camino. Un ciclista llamado Jorge decía que Turbaco tenía clochas mágicas, por eso disfrutaba salir. Amaba mirar los atardeceres desde los miradores de Cartagena, que son balcones naturales a las luces y a la mar. Un día, cuando llegó a su casa y saludó a su familia,
se dio cuenta que ellos no lo saludaron. Él no sabía qué pasaba. Entonces salió a montar con un grupo, quienes tampoco le hablaban, pero eso a él no le molestaba. Salieron por la ruta de antenas, pero cuando él llegó a un lugar se congeló, se detuvo y recordó que ese había sido su último lugar en la tierra de los vivos. Entonces desapareció, dejando una luz azul al frente de los otros ciclistas, quienes salieron corriendo del lugar. Le gustaba salir por diferentes rutas, pero regresaba por la misma en la que murió, y a veces llegaba a su casa, saludaba a su familia, quienes viven en el valle, en una casa con grandes árboles y lindas flores. Aunque nadie lo veía, él sí los veía a ellos y Jorge los seguía queriendo. El Dr. Lemus y sus aventuras. Eras una vez un reconocido paleontólogo que fue asignado para hacer un estudio sobre los indígenas de la población de Turbaco llamado Dr. Lemus. Al llegar quedó encantado por su hermosa naturaleza. Ya en el sitio de excavación con su equipo empezaron a hacer estudios en busca de historia. Dijo el Dr. Lemus a su equipo: "Esto va a ser una travesía fascinante y sé que encontraremos un gran tesoro". Mientras el Dr. Lemus se encontraba excavando, tocó restos arqueológicos que databan con la historia del gran cacique Yurbaco. Se transportó en el pensamiento y se imaginó entrevistando al cacique, quien era jefe de la tribu indígena que habitaban estas tierras. En su pensamiento le contó cómo era su cultura. Cada hallazgo en la excavación vivía un momento con la cultura indígena. Una vasija de barro tomando chicha, una flecha, las batallas, las joyas de oro, los rituales de matrimonio, nacimientos o danza por muertes de seres queridos, un instrumento musical, una danza simbólica y fiestas que se hacían alrededor del fuego. Gracias a este hallazgo, el Dr. Lemus escribió crónicas sobre esta cultura, haciendo de esta población una insignia para el turismo, encontrando el gran tesoro que él quería. A cambio de un diente. El diente de Margaret estaba flojo y toda la calle de las Flores lo sabía. A sus 5 años era muy conocida porque salía en todos los desfiles de Turbaco. No aceptó trucos, ella misma se sacó el diente y lo puso debajo de la almohada. Esta vez atraparía a Pérez el ratón, pero no llegó en toda la noche. Estaba repartiendo dinero por los dientes de los niños, hasta que le tocó en la mañana a Margaret. Cansada, pero despierta, mandó la mano para cogerlo, pero se fumó. «¡No quiero dinero!», gritó. «Llévame a soñar». Sonó una varita, y Margaret llegó a una ciudad desconocida, y el ratón estaba frente a ella. «¿Quién eres?», dijo desconfiada del animal. «Soy Pérez, el ratón, y saldrás de aquí cuando me digas dónde y en qué año estamos, pequeña inquieta». Caminaron calles largas, hasta que llegaron a la plaza y vieron la iglesia. «Pero si es Turbaco», afirmó la niña. De pronto, un animador informó: «Les presento nuestro Premio Nacional del Cuento 2028, la joven Margaret de la calle de las Flores». La niña despertó sonriente. Los protectores. En el arroyo Mameyal hay cangrejos que se consideran protectores. Uno de ellos es Yara, quien lidera el grupo de crustáceos. Se criaron y crecieron como guardianes de un tesoro valioso en su resguardo. Un día, de manera inesperada, llegaron unos individuos que querían destruir el lugar. Sin embargo, otras personas llegaron al lugar para protegerlo y junto con Gara comenzó una discusión que luego de mucho diálogo
se logró mantener el orden y el encanto de Mameyal. Con el pasar del tiempo, todos los visitantes eran bienvenidos a apreciar la naturaleza, tesoro protegido por los cangrejos guardianes que allí viven. Un milagro en medio de la oscuridad. Un milagro en medio de la oscuridad. Cuando caía la noche, en el pueblo de la colina, los habitantes con velas y linternas se alumbraban, a excepción de don Nemesio, que disfrutaba de su planta eléctrica, permitiéndole no perderse ninguna transmisión del juego del momento, el boxeo. Salimos para el 10º round de la pelea. Ataca Pamperé con un recto derecha. Pepper Viga la con la izquierda. Se cayó Pepper Viga con la izquierda. Donde la muchedumbre se acercaba con bancos para apreciar el espectáculo. La costumbre era ver las famosas peleas, hasta que un día se acercaron unos malhechores a arrebatarles la diversión. Atemorizados rogaban que no se llevaran la planta. Don Nemesio sacó un arma y bastaron 3 tiros al aire para evitar el robo, volviendo así a la calma. Doña Hilaria, la alcaldesa, se preocupó demasiado y buscó ideas para arreglar la situación por la que el pueblo pasaba. Pasados algunos meses, los habitantes de la colina fueron citados en la plaza principal a las 6 de la tarde. Todos intrigados y con velas encendidas, porque ya caía la noche, se preguntaban qué podría ser. Doña Hilaria se para enfrente de la multitud y les pide que apaguen las velas, cuando de repente se encienden todas las luces del bello pueblo. Todos abismados de la situación, saltando en un pie, solo sabían gritar: ¡viva la luz! Melodías. Todo tiene su música. Cada mañana escuchaba cómo cientos de voces danzaban a mi alrededor, cómo unas cantaban y otras suspiraban cansadas. A lo lejos percibía los secretos de Turbaco ilustrando su historia, un pueblo que desde el inicio me acogió bajo su abrigo, pero al que nunca fui capaz de hablar. Podía imaginar cómo los pasos de su gente se entrelazaban, cómo sus sueños giraban al acercarse a su destino, y bajo una sombra inmensa que me era irreconocible descansaban complacidos. Llevo 500 años intentando que el pueblo me escuche. Este municipio vive admirado por mí, pero nunca he logrado entender por qué me siguen llamando Caracolí. Kirán, rayo de luz. En 1510 nadie debía mencionar el nombre Kirán. Este era un asombroso indígena que, a través de su ingenio, transformó la vida de los habitantes del pueblo Turbaco. Una mañana se le ocurrió la idea de mezclar agua, barro, hojas secas y sal. Así vio ante sus ojos un material firme para mejorar las construcciones de las casas de esta población y decidió llamarla Ula Ula. Esto no fue suficiente mérito para el envidioso cacique, quien comenzó a tenderle una trampa tras otra, y las personas dejaron de apoyar a Kirán. El corazón de este joven lo llevó a solucionar problemas, mejorar la vida de su tribu y ganarse el corazón de la hija del cacique. En la noche más estrellada que ha podido existir, Kirán se armó de valor y pidió la mano de la bella muchacha. De inmediato el cacique se llenó de odio y le disparó una flecha en su pecho que lo hizo desaparecer por completo. A gritos prohibió volver a pronunciar su nombre, haciendo saber que correrían con la misma suerte. Kirán está aquí en mi Turbaco del alma. Dicen que es la estatua de la plaza, y otros más atrevidos afirman que su corazón palpita desde las montañas. Los colores de la tierra de la viña.
La idea de asentamiento en un paraíso estaba impresa en el pensar de los yurbacos. Llegaron a un lugar paupérrimo e inquietante, donde no se moría lo que nacía porque simplemente nunca existió nada. Aquel era un paraje marchito e incoloro. Elevaron plegarias y sus mantras fueron escuchados. Una entidad cósmica les proporcionó las nubes del cielo como pincel y la lluvia extraída como pintura. Así lo hicieron. Colorearon de verde las áreas rurales, de azul cristalino las aguas de Mameyal, los lagos Matute y Cucumán, un sol amarillo con matices rojizas, derramando luz sobre las recientes tonalidades. Al parecer la bandera del país reía sobre un nuevo Edén, radicando en sus cimientos, dado que utilizaron diversos intervalos nubosos. Llegó la sequía, los indios volvieron a orar al cosmos. La entidad les propuso un intercambio y ellos aceptaron. La tribu se elevó por los cielos, como si se tratase de una bandada de aves. Se transformaron en nubes y por primera vez en Turbaco llovió. Aquella tierra bravía reverdeció, y esta vez para siempre, convirtiéndose así en un paisaje bendito pintado con pinceles divinos bajo la guardia permanente de los caciques convertidos en Moab. Como el fénix. Lo que antes solía ser un pueblo desértico y carente de luz, escondido tras las rejas y sumido en el temor, era ahora un mundo de sinfonías, colores, destellos y claveles. Las fuentes de agua habían resurgido, cobraban vida. Podía divisar el movimiento de los pájaros, el contoneo de las plantas más jóvenes y los árboles más viejos y robustos mostrar empatía con el nuevo Turbaco. Grité como el fénix, queriendo vivificar la voz de mis antepasados. Me veía en pie de guerra como los indios Yurbaco, dispuesta a luchar, pero no con gente, sino con nuestros propios miedos, con la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad hecha persona, que iban cayendo una a una. Y así fue como lo logré. Todos me veían y decidieron unirse a lo que sería el triunfo de mi pueblo. Una luz de esperanza resurgió en ellos de forma mágica e inmediata, como venida del cielo. Ya no había grises, nos habíamos levantado más fuertes que nunca, más vivos después de aquel encuentro extraordinario, de aquella visita transformadora que nos hizo creer y florecer. Guerreros valientes. Hace muchos años en el municipio de Turbaco vivían pocos habitantes, sin embargo eran personas libres y alegres, en especial el turbaquero Arnoldo, que era el líder de ese pueblo. Él vivía con su madre cerca de la plaza principal de Turbaco. No tenía hijos ni esposa, pues ser líder es una gran responsabilidad y no quería distraerse de sus deberes. Unos meses después, Arnoldo notó que un grupo de españoles invadía su municipio. Al instante, reunió a los habitantes de Turbaco y les contó lo que estaba ocurriendo. De inmediato, los habitantes de Turbaco reunieron armas con las cuales defenderse, pues no sabían las intenciones de los españoles. Luego de unos días, Arnoldo estaba harto de la situación por la que pasaba su pueblo y reunió hombres poco entrenados para batalla, por lo que esa vez los habitantes de Turbaco perdieron su primera batalla. En ese momento todos los turbaqueros pensaron en rendirse, menos Arnoldo, quien les dio ánimos para seguir con su función. El 8 de diciembre, luego los turbaqueros perecieron, crearon una nueva batalla, siendo ellos los victoriosos, liberando Turbaco de los españoles. En ese momento, al verse los españoles derrotados, partieron de Turbaco. El arroyo de oro.
En un tranquilo y húmedo lugar lleno de fuentes hídricas y una maravillosa vista al mar, vive Matute, un recio y humilde campesino agobiado por sed y falta de agua potable. Un día se hartó de la injusticia y decidió buscar su propia agua para calmar su sed. Después de una larga y extenuante travesía, encuentra un pequeño riachuelo. Agotado, acerca su cabeza a la orilla para beber sus cristalinas aguas y ve una pepita de oro que hicieron que sus ojos brillaran. Movido por la codicia, Matute saca su aguerrida fuerza y salta a árboles, escala rocas y atraviesa puentes para encontrar la fuente del oro. Un fuerte vendaval lo hizo caer a lo más profundo del arroyo y sin rendirse el campesino nadó con todas sus fuerzas hasta que encontró a una mujer que estaba atada a la roca del cañaveral, un volcán de lodo a punto de hacer erupción. Ella comenzó a llorar y Matute se dio cuenta que sus lágrimas eran el oro que tanto deseaba. Arrepintiéndose, liberó a la mujer de sus ataduras. Ella le respondió con un abrazo, pero ya era tarde. El volcán estalló. Un pueblo guerrero. En un pueblo habitado por personas que parecen los mismos ángeles, con su presencia iluminaba los bordes de oscuridad, como queriendo darle vida a una nueva humanidad. Pero todo esto cambió al llegar los españoles, entre los cuales estaban Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Una batalla ganada y otra vencida. Los españoles acabaron con todo el mundo. Sangre de inocentes derramada corría por los suelos del pueblo, por la avaricia y la ambición. Días de frías penurias atravesaban esos momentos. Luego de aquellos sucesos llegaron las campañas libertadoras, con las que se consiguió la liberación y la hegemonía de los pueblos. Allí se encontraban el coronel Francisco Morales, su hermano Antonio Morales, Eugenia Rosola, los indios Yurbaco y Pedro Antonio García, primer alcalde de Turbaco, reunidos para planear su ataque contra los españoles y así liberar el pueblo de injusticias cometidas, aunque era inevitable el hecho de que tenían miedo y debían arriesgar hasta sus propias vidas para conseguir su objetivo. A la cabeza de esos personajes iba Simón Bolívar, empoderado de valentía, incitándolos a defender lo suyo por derecho, consiguiendo con esta victoria la liberación del pueblo. Resurgir de un alma ancestral. El Moán y las ninfas del bosque, seres de gran poder que rodeaban Turbaco, creaban maravillas sin dejarse ver. Las personas temían de ellos, ya que eran criaturas de gran respeto, pero había personas que con la curiosidad de un gato se llevaban sorpresas inesperadas. Por eso no se acercaban a los arroyos. Un chico mestizo, ciego y de espíritu libre, escuchaba estos relatos e iba a diario a tocar con su instrumento melodías atávicas. La ninfa de la naturaleza sintió un vínculo con aquellas melodías, entablando una gran amistad. Pero el Moán jamás permitiría que aquello sucediera, por lo que lo secuestró y encerró para que muriera. Esta, desesperada al no encontrarlo, decidió buscarlo, topándose con monstruos que intentan detenerla. Uno fuerte como roca, otro con rayos y centellas, y el último con un calor abrasador debilitaron a la ninfa. Finalmente, su espíritu guerrero le permitió encontrarlo, y al liberarlo, el Moán con su enorme garra les arrebató la vida. Pero su alma quedó intacta, liberando su forma más pura. Ella, una guerrera Yurbaco que le habían borrado la memoria, y él, quedando libre de su ceguera, se convirtieron espiritualmente, uniendo el mundo entre humanos y espíritus. Oscuridad por luz. La vejez me ha traído muchas enseñanzas. Una de ellas es aprender a disfrutar la vida de diferentes maneras. Nunca sabes lo que pueda pasar.
Hace ya un tiempo que mi visión me abandonó, dejándome a merced de mis otros sentidos. No creía posible que se me podría arrebatar algo tan valioso como ver el precioso atardecer desde la plaza del viejo Turbaco. Ahora no me queda más remedio que vivir el resto de lo que me queda de vida llenándome con los sonidos y aromas de estas calles históricas. Mis sueños me regocijan, trayendo imágenes del pasado cuando podía ver colores. Anhelo que el sol se esconda y la luna ascienda, para así poder soñar y tener el privilegio de recorrerte con la mirada una vez más, mi preciada tierrita. Ansío que llegue mi momento de partir, porque ese día, la oscuridad y el temor de despertar cada día se irán. Mi sueño eterno arribará y podré ver la luz nuevamente. Con ustedes, el amor de mis sueños. Aquel día me levanté temprano y un poco desesperado. Ya no podía aguantar más. Llevaba días soñando con ella y para colmo había despertado con una foto suya en mi mano. Agarré mi bicicleta y fui directo a su casa en Plan Parejo. Mi sorpresa fue no encontrarla ya. Me dijeron que fuera a la casa de una de sus amigas en Bellavista. Al llegar, tampoco estaba. Fui a la casa de una de sus tías, pero no la hallé. Aún así seguí buscando, le pregunté a sus amigos, conocidos e incluso profesores. Recorrí todo Turbaco en un día, pero no hallaba rastro de ella. Me encontraba angustiado, muy desesperado, cuando de repente, no sé cómo, se me vino a la mente el recuerdo de ella diciéndome que a veces le gustaba estar en el Jardín Botánico Guillermo Piñeres. Inmediatamente fui para allá y al llegar la encontré. Sus ojos eran como dos hermosos diamantes y sus cabellos eran hilos de oro. La abracé, la besé y le dije cuánto la amaba. Ella coincidía conmigo. Aquel día se cumplió lo que en algún momento nos dijimos. Éramos como dos desconocidos que se habían enamorado a primera vista en Turbaco. Los secretos del abuelo. No sé si conocí bien el lugar. Me dediqué a fiestas y a gustos. Iba a la Catalina, hablé de los yurbacos y sus secretos, en los que me enfoqué. Me bañé en Mameyal y me familiaricé con sus piedras. Peleé tantas veces conmigo, en las que gané perdiendo. Reí mientras dolía y fingía algo verdadero. Construí mi propio caos, alejándome de mí mismo. Trepé torres, busqué túneles, dije mis opiniones sin hablar. Pasé adversidades y cuidé lo que mi reflejo pudiera mostrar. Perdí la esperanza buscando un secreto entre miles. Perdí un dedo, un riñón, dos de mis sentidos y la esperanza por hablar con extraños en mi propio laberinto lleno de leyendas. Le hice caso a mamá desde antes de nacer y allí estaba, atrapada en un templo en el cielo, dentro de una habitación llena de agua, casi inconsciente, recordando todo lo vivido, lo que no pude hacer. Hasta que recordé mi espejo y lo lancé y recé a los yurbacos para que me dejaran resucitar. Y aquí estoy, llama a tu padre, que venga a verse al espejo, que tengo años sin verlo. Papá, papá, el espejo del abuelo te mandó saludos. Terror en Arroyo Lento. En el año 1910, en Turbaco vivía Manuel, un chamán reconocido por preparar poderosas curaciones, rezos y atrapar espanto. En un barrio cercano a Arroyo Lejos, estaban ocurriendo sucesos que atemorizaban a los vecinos del sector, y estos decidieron pedirle ayuda. Cierto día, los afectados fueron donde el indio para contarle que por su barrio, a la medianoche, aparecían inexplicablemente 4 velas con un cajón en el medio. Esto les producía mucho terror. El indio decidió ir al sitio para comprobar lo que le contaron. Llegaron y le tocó esperar la noche. Para pasar el rato, jugaron dominó y tomaron café. La madrugada cayó, se tornó tenebrosa. De la nada apareció el ataúd con los hilos a su alrededor. Las velas intentaban apagarse. Del féretro salían risas que hicieron correr a los acompañantes.
De la nada aparecieron 4 mujeres. Del ataúd salió una arpía que lanzó un hechizo y convirtió un árbol en burro. Manuel decidió entonces rezar una poderosa oración, logrando multiplicarse. Así fue que pudo enfrentar a las brujas. Las transformó entonces en grandes piedras que nunca más regresaron a espantar a los vecinos de Arroyo Lejos. Atemporales. Cuentan aquellos locos que no tienen nada más que contar que en las noches claras de Cañaveral, cuando el cielo es coronado por una brillante luna, aún se pueden percibir como cientos de pasos retumban en la tierra, como una flecha irreal apunta a las estrellas y el aire se tensa en una ola de guerra. Se quiebra la paz ante miradas incrédulas, mientras las sombras de sus cuerpos se visten de realidad. Los Yurbaco han regresado para su tierra custodiar. Letargo. Quise admirar el pueblo, verlo una vez más. Empecé por lo alto, con la vista general. Mis ojos presenciaban desolación. Producía melancolía pasar por las casas y ver las puertas cerradas y las sonrisas apagadas. ¿Era el mismo lugar? Reposé en la punta más alta de Santa Catalina de Alejandría, en la plaza principal. No había nadie allí. ¿Dónde estaban los niños? Alcé nuevamente el vuelo, sobrevolando todo lo que podía. Vacío y más vacío. Un aura de muerte sumía a muchos. Sutilmente me acerqué a una ventana y me posé en ella. Una niñita, de ojos dulces, cabellos lacios y carita delicada, me habló. Dijeron que papá dormiría mucho tiempo, pero yo no soy tonta. Sé que está muerto. Le temo a esta enfermedad, aunque tiene un nombre gracioso. Pronto me llevará junto con él, y a mamá también. La vi irse por una puerta oscura que consumía la luz entrante, y entendí que nada sería lo mismo. Me fui de allí sintiendo que presenciaba una pesadilla inminente. Lo que aparentaba Turbaco era como un duradero coma. Entonces, ¿cómo era todo más allá de este devastado pueblo? ¿Acaso soñaba? Miré de nuevo y entonces sentí miedo. El túnel. Érase una vez un hombre llamado Antonio López de Santa Anna, político y militar mexicano, presidente de México en varias ocasiones, siendo uno de los mejores. El gobierno de Santa Anna, tiempo después, se convirtió en una dictadura, donde suprimieron los derechos y las libertades individuales e impuso su voluntad. Hizo cosas indebidas durante su dictadura. Vendió territorio mexicano a Estados Unidos. Impuso una serie de impuestos a los vehículos, a las personas e incluso a los perros. Todo esto generó descontento y tristeza del pueblo mexicano, hasta que lograron derrocarlo del poder y expulsarlo del país. Buscando refugio, llegó a Turbaco Bolívar, donde hizo algunos cambios. Ayudó a la construcción del cementerio y compró una casa antigua, debajo de la cual construyó un túnel que dirigía a la iglesia Santa Catalina de Alejandría. Esto, por si llegaban del gobierno mexicano, quienes lo buscaban para ejecutarlo, en este podía entrar y esconderse. Un espía mexicano logró infiltrarse en esa casa para obtener información acerca de Antonio y poder capturarlo. Llegaron de México y simplemente no había nadie en esa casa, ni siquiera en el túnel. Quizá él ni siquiera estaba en Turbaco. Aventura de Juan. En una tarde decembrina, Juan, un joven ganadero, estaba con su abuelo, ayudando a embarcar los toros para llevarlos a la corraleja. Cuando se dirige a buscar el último toro, se cae del caballo y se va a un barranco. Esto hace que quede inconsciente. Cuando despierta, está en una de las primeras corralejas de Turbaco. Él, en vez de preocuparse, está sorprendido, ya que estas corralejas eran más bajas, estaban hechas con caña brava y estaban amarradas con bejuco. Sube al palco, sale el primer toro, se emociona y compra melcochas para tirar a los banderilleros. Estando en los palcos, se aburre y decide bajar a la arena. Consigue una manta y mantea un toro, pero corre la mala suerte de caer al piso. El toro lo alza a 2 metros. Cuando cae, lo ayudan unas personas a su alrededor. Una de esas personas le dice, ¿le pasó algo?
Él le responde, no, solo me golpeé al caer. Juan prefiere subir de nuevo al palco para estar un poco más seguro. Él a lo lejos se escucha que lo están llamando. Él queda un poco confundido, pero ese es su abuelo quien lo está llamando para irse a la corraleja. Susurros. Llegó el día de excursión al Jardín Botánico Guillermo Piñeres de Turbaco, un pueblo sin igual lleno de innumerables paisajes resaltados por su belleza. Todos estaban emocionados, especialmente Larisa, la niña más tímida e introvertida del grupo. La caminata había comenzado, iba excelente. Conocieron cedros, flores de loto e infinidades de plantas y animales. Así que era hora de un descanso. Larisa quería alejarse, por lo tanto caminó en dirección a una banca algo desgastada. Estando completamente sola, escuchó repentinamente susurros que parecían llamarle. Miró alrededor. Su respiración casi se detuvo al observar cómo la vegetación tomaba vida. Las plantas y el follaje la miraban, mientras que los susurros se intensificaban. Corrió y corrió como si de eso dependiera su existencia. No quería que sucediera lo de la última vez, pero las voces seguían retumbando en su interior más fuerte. Tropezó y cayó sobre la hierba. La voz la alcanzó. Algo sujetó su pierna. Abrumada decidió mirar y con mucha dificultad preguntó: ¿Mamá? Sí. Olvidaste tomar las medicinas. Sabes que puede ser muy peligroso. ¿Está todo bien?, dijo la mujer con desasosiego. No. Ya es tarde, respondió Larisa, percatándose de algo que parecía ser sangre en sus manos. El hombre de la gota de agua. Cada mañana, un hombre humilde salía por agua al arroyo Mameyal. Un día notó que éste se había secado. Desesperado, fue a contarle a su esposa. Al llegar, la choza no estaba. Este y sus animales yacían muertos y nadie sabía nada. Era como si el tiempo se hubiese escondido. El hombre volvió al arroyo, cavó por días, meses y años. Al final encontró un charquito de agua en forma de lágrima y la recogió en una hoja. Caminó hasta que se hizo viejo, pero la gota de agua mágicamente seguía ahí, frágil e intacta. Casi por vencido, vio una choza con una anciana que perdió a su esposo. Los animales comían. La cama, el armario y las botas eran igual a las suyas. Al amanecer fue hasta Mameyal, depositó la gota de agua y el arroyo empezó a correr. Al regresar ya no estaba la anciana sino su esposa. La abrazó fuertemente, corrió al patio, vio a los animales y nada había cambiado. Llegó al pueblo y observó a un campesino que desesperado caminaba de un lugar a otro con una gota de agua en una concha de coco. Pensó en acercarse, pero era tarde y regresó a casa. El regreso hacia un feliz pasado. En un futuro no muy lejano, Marco Romero, habitante de un humilde pueblo llamado Turbaco, y el resto de habitantes de este mundo viven en un presente no muy agraciado, consecuencia de la irresponsabilidad de las personas del pasado. En un mundo gobernado por malvados robots y lleno de horror y miedo, Marco decide buscar la forma en que se pueda volver al pasado y cambiar aquel presente desastroso, iniciando de esa forma un muy loco proyecto. Pasaba el apresurado tiempo y estaba cada vez más entusiasmado. Su mujer era su mayor inspiración. Un día, Marco decide levantarse y continuar con su proyecto, pero se percata de algo desastroso. Su esposa muerta, tendida en la cama, sin respiración y pálida. Este horrible suceso provocó una profunda depresión en Marco, hasta que un ordinario día, Marco, durmiendo sin mejora alguna, triste y desamparado, tuvo un sueño.
donde él por fin descubre la manera de cumplir su objetivo. Al despertar, se hallaba tendido en otra cama, en otro cuarto, en otra casa y con apariencia de niño. Había regresado al pasado. El llamado a la ninfa. Me dirigía con mis amigos a disfrutar la frescura del arroyo Mameyal, un lugar que irradiaba paz y cuya verde espesura, unida en una suave brisa que mecía las copas de los árboles, evocaba el canto de un coro celestial. Cuando llegamos se comenzó a escuchar un susurro, que para mí no tenía sentido, pero para Benjamín fue la melodía más pura jamás escuchada. Su cuerpo se estremeció, al tal punto que decidió seguir el sonido y encontrar el origen de la voz. Él caminó hechizado. Yo lo seguí de cerca. Llegamos a un punto conocido como la bóveda. Sobre una roca vimos posada una hermosa mujer con hilos dorados colgando de su cabeza. De piel trigueña, que al contacto con la luz asemejaba el resplandor de diamantes. Me quedé pasmado observándola. Notaba cómo su boca se movía, pero yo no era capaz de escuchar nada. Benjamín, en cambio, cayó postrado a sus pies. Intenté que se levantara, pero fue imposible. La mística señora caminaba hacia nosotros. Yo solo pude correr. Me duele no haber logrado salvarlo, pero quedarme suponía perder mi alma a manos de la ninfa. Un místico encuentro con el Moán de los Arroyos. Sé que existe, lo vi cuando era niño, tenía un aspecto macabro, su piel era como la corteza de un viejo árbol y sus ojos grandes de color verde o amarillo. Su cuerpo estaba lleno de algas y hojas secas que se confundían con el paisaje. Ese día cumplí 9 años y junto a mi familia departía un sancocho en Mameyal. Mi mamá atizaba el fogón, la tía Tami agarró de lavaba los harapos del tío Jota. Papá nadaba en lo profundo del arroyo, mientras yo buscaba entre las hojas un delicioso mamey. En aquel instante sonó un fuerte estruendo, proveniente de lo más oscuro del bosque. Me apresuré, creí que era el sonido del fruto al caer, pero al llegar solo había un árbol seco, sin ramas ni hojas, cuyas raíces nacían del arroyo. Fue allí cuando apareció entre las aguas y me dijo: no temas, soy el Moán de los Arroyos. Y fusionándose con aquel árbol desapareció. Entonces el tronco empezó a regenerarse, como si él le diera vida. Fue algo mágico y escalofriante a la vez. Desde ese día nunca más lo volví a ver, pero aquel árbol es testigo de que el Moán existe. Un llamado ancestral. La voz ronca de su padre había despertado a Lucía, la niña soñadora que insistía en descubrir los lugares secretos de Turbaco. Había decidido escapar de casa esa mañana, pues sabía que su estricto padre le prohibiría tremenda aventura. Desayunó rápido, tomó sus botas y sombrero, esperó a que su padre se marchara al campo y saltó por la ventana. Corrió hasta que sus piernas dolieron, quería ir lejos. Se detuvo frente a un almendro solemne que parecía infinito. Cerró sus ojos para disfrutar el olor a monte húmedo y flores silvestres. Dio unos pasos cortos y encontró semienterrada una flecha vieja. La tomó sin cuidado y la parte filosa abrió una pequeña herida en su dedo. De pronto,
todo se puso blanco. Los árboles se movían rápido y Lucía se derrumbó. Primero escuchó llantos, después palabras extrañas y finalmente una canción. Era una lengua antigua que nunca había oído, pero entendía perfectamente. Imágenes borrosas fueron apareciendo. Eran rostros heridos de indios yurbaco. Había una sola mujer entre tantos cadáveres que alzaba su flecha en señal de lucha. Era un mensaje. Los indios yurbaco merecen justicia. Lucía despertó y se preguntó por qué esa mujer se parecía tanto a ella. Territorio desconocido. En el siglo XV pertenecía al ejército español. Un día, Richard, Arthur y yo, el gran Ander, nos adentramos en medio de la naturaleza con el fin de explorar y conocer la zona, arriesgando nuestro pellejo en medio de un territorio desconocido. En el camino nos topamos con indígenas moanés, quienes controlaban el poder religioso de la población yurbaco. Parecían fieras, con su aspecto aguerrido. Teníamos nervios de acero. Rendirnos era la opción evidente. Entonces fuimos capturados y dirigidos al asentamiento indígena yurbaco, en donde conocimos una indígena moanés, quien os orientó hacia los volcanes. Allí nos dimos cuenta que los volcanes eran un centro religioso donde los yurbacos acudían con el objetivo de sanar sus enfermedades. Fuimos sumergidos en el lodo de aquel volcán. ¿Habéis enterado que existen volcanes de lodo? Madre mía, qué asombro. Luego tuvimos que meternos en un arroyo llamado Mameyal para retirar el lodo del cuerpo. El cacique principal ordenó dejarnos ir y Richard nos guiaba con su brújula de vuelta al castillo San Felipe. Al llegar no contamos nada al virrey Antonio acerca de los indígenas, para no tomar posición de conquistar y esclavizar su población. El gigante de Turbaco. En un asentamiento indígena ubicado en territorio boscoso de Turbaco, un rayito de sol atravesaba la neblina aquella madrugada de invierno. La luz del sol apenas alcanzó a regocijar a un pequeño retoño que pretendía ser el más grande de todo el bosque. El caracolí creció de manera imparable. En solo 2 semanas pasó de ser un retoño a medir 3 metros de altura. Su crecimiento acelerado llamó la atención de las máximas autoridades del cabildo. El cacique, quien pedía cortarlo de raíz, de no ser así, derribaría su aposento en un par de días, mientras que el chamán lo profetizaba como un milagro de la naturaleza. Pasaron 2 lunas y el gigante de Turbaco ya vestía el cielo de un verde áspero. Con más de 30 metros de altura, permitía ver gran parte del territorio turbaquero, lo que les ayudó a percibir tropas enemigas a lo lejos y de esa manera tomar la ventaja y obtener siempre la victoria. Desde ese entonces, el gigante caracolí fue testigo de grandes batallas y con más de 500 años, hoy descansa en el jardín botánico, mirando desde la colina los atardeceres turbaqueros. El niño de la mañana.
Es una mañana singular. Desperté de manera repentina y con la sensación de estar un poco más liviano. Salí a caminar las calles de Turbaco como acostumbraba. Sin embargo, no entendía por qué las mujeres gritaban despavoridas. Los niños corrían como locos y por qué nadie se acercaba al verme pasar. Mientras caminaba, me percaté de un niño con ojos saltones y su madre me veían penetrantemente, por lo que decidí responder con una sonrisa desbocada, provocando la falta de aliento en la mujer. En medio del asombro, el pequeño respondió a mi gesto con un igual. Estaba tan alegre. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me sonreía. Decidí buscarlo, pero en medio de tanta conmoción le perdí el rastro. A punto de rendirme, mientras caminaba con la intención de perder el rumbo, escuché que un auto negro sonaba su bocina para apartarme del camino. Volteé y todos salieron corriendo, dejando el vehículo en la mitad. Escuché una voz encajonada desde el interior del auto decir: ellos no aprecian la belleza de lo sobrenatural. Y en ese momento supe que había encontrado al niño de la mañana. La vocación de Morales. De años pasar y aspecto lúgubre, permanece esta edificación que en la historia de Turbaco logra figurar. Vendedores de patilla invaden su frontis, quizás sin saber que en las noches merodean recuerdos que nunca estuvieron presentes. Desde pequeño me he inquietado por saber qué esconde. Debo confesar que he sido un cobarde. Me he limitado a mirar desde la ventanilla del bus aquel lugar de un sucio celeste que imita el misterio y se esconde bajo la sombra de un frondoso árbol que parece centinela de memorias y secretos. Fueron muchas las veces que escuché: «¿Dónde Morales vas a terminar?», amenazando mi demencia infantil, y la cordura retornaba inmediatamente. Quizá había más vocación donde Morales que en el mismo doctor Morales. Es que pocos lugares han hilado tantos desvaríos y pocos lugares son un imán de perdidos de la realidad. Me recuerdo ensimismado tratando de descifrar lo que sus paredes gritan. ¿Quién es ese tal Morales y por qué abriga a los desquiciados? ¿Es una llamada de auxilio o por el contrario es el adiós de un sabio que agoniza su muerte? La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.